Damos gracias a Dios por esta oportunidad que Él nos regala para poder alabar, bendecir y glorificar su santo y glorioso nombre. Como es mi costumbre, a los amados amigos y hermanos que nos alcanzan a escuchar y a ver por este medio, les rogamos en el amor del Señor que sean tomando un ejemplar de las Sagradas Escrituras y tomemos allá la segunda carta del Espíritu Santo a través del apóstol Pablo a Timoteos, capítulo 4. Gloria al nombre de Cristo. Y continuamos con este tema que estamos desarrollando. Gloria al nombre de Cristo. Amén. Gloria al nombre de Cristo. Estamos llevando a cabo este tema: ¿cómo seducen los herejes a sus adeptos? Y aquí llegamos donde vamos a hablar acerca de la audiencia insensata. La audiencia insensata. Sabemos por la palabra que la palabra insensata o insensatez en griego es estupidez. Amén. Y tomo los tres, versículo 3 y versículo 4 de esta carta de Timoteos 4, segunda. Porque llegará o vendrá el tiempo en que no van a tolerar la sana doctrina, sino que llevados de sus propios deseos, se rodearán de maestros que les digan las novelerías que quieren oír. Dejarán de escuchar la verdad y se volverán a los mitos. Segunda de Timoteos 4, 3 y 4. Gloria al nombre de Cristo. Amén. Bien. Gloria al nombre de Cristo. Gloria al nombre de Cristo. Gloria al nombre de Cristo. En este momento, la iglesia cristiana a nivel mundial está en unos gravísimos peligros. Y los peligros que padece la iglesia cristiana en la actualidad, triste y lamentablemente, son debido a la falta de doctrina en las congregaciones. Aleluya, gloria a Dios. Debido a la falta de doctrina en las congregaciones, es que hay raquitismo espiritual, y de ahí es donde surge la apostasía. Se levantan apóstatas, personas que un día tenían un vasto conocimiento de las Sagradas Escrituras, una buena doctrina, hoy están enseñando otra cosa. Eso se llama apostasía. Están tergiversando, negando la fe de la palabra del Señor. Entonces, uno de los peligros
maravillosamente terribles, hablemoslo de esa manera, maravillosamente, o sea, en mofa, en cuestión de mofa, siguen doctrinas humanas, están encantados con las doctrinas humanas. La gran mayoría de los concilios religiosos han dejado el sagrado texto de la palabra del Señor por irse tras enseñanzas humanas, compendios humanos, tratados humanos, dogmas humanas. Uno de los peligros terriblemente espantosos de la iglesia a nivel mundial, principalmente en Latinoamérica, es el seguir doctrinas humanas. Otro de los peligros es que los líderes, llámense pastores, maestros, y entre comillas, como en algunos lugares tienen apóstoles, los líderes no tienen doctrina para disipular. Muchos creen, concilios religiosos, creen que con el hecho de tener clara la redención, que es mediante la fe en Cristo Jesús, creen que eso es lo que los valida para decir que son sana doctrina, cuando otras doctrinas las tergiversan, las tuercen. Los que creen en la Trinidad, en muchos concilios llamados trinitarios, que de trinitario no tienen nada, porque no hay profundidad, no hay doctrina en cuanto a la Trinidad, en los grupos, en los miembros. Y la gran mayoría de estos líderes no saben de Trinidad, pero como ellos son trinitarios, ya se dicen ser de sana doctrina. Los líderes no tienen doctrina para disipular. Los ministros no enseñan doctrina. Por eso los cultos, en la gran mayoría, no hay sino espectáculos, músicas con unos ritmos que no agradan a Dios, una letra que no tiene sentido bíblico. Ese es uno de los peligros, la música que no agrada a Dios. Los miembros no son adoctrinados conforme lo establecido en la palabra de Dios. Entonces, al no haber doctrina, se vive de cualquier manera. La gran mayoría de los grupos llamados cristianos, triste y lamentablemente, no tienen doctrina acerca de lo que es la santidad, acerca de lo que es la pureza, la integridad. No tienen doctrina, por ende viven los miembros y también los ministros de cualquier manera. Como no tienen doctrina, los salones donde se predica dizque la palabra, no hay sino espectáculos, festividades, rumbas. Ahí los vemos en cada culto, una movención de caderas, un bailoteo.
Y dicen que eso es la presencia del Espíritu Santo. Le atribuyen un desorden al Espíritu Santo. ¿A dónde ha descendido la llamada iglesia cristiana? ¡Qué peligros! Ahí están los ministerios del soplo, los ministerios de la risa, los ministerios de la manguera, que le echan agua a los miembros. Está la unción de la piscina. Y lo más bajo e inmoral que pueden haber en estos grupos es que en algunos sectores está dizque la tal unción vaginal. ¡Qué terrible! Pero en este momento aprovecho la oportunidad para decirle a esos ministros inmorales que están en las mismas profundidades de Satanás, y a esas mujeres que se dejan examinar por esos ministros, que tengan pudor y modestia, que se hagan respetar. Y si son casadas, esos esposos son los mayores corrompidos, los mayores tontos que pueden existir en las congregaciones. ¿Cómo es posible que yo, que predico la palabra, que no se debe de adulterar, fornicar, ningún acto de pornella, voy a examinar la esposa de alguien? Por eso son los escándalos a nivel mundial, por lo cual muchos no se convierten al evangelio, por la corrupción, la inmoralidad, la inmundicia que hay dentro de algunos ministerios. Y a esos pastores me dirijo a ellos, que se arrepientan, porque las puertas del infierno los están esperando. Que en vez de predicar la palabra, pureza, santidad, integridad, están llevando al pueblo a la inmoralidad, a la inmundicia. Que sea Dios poniendo a estos sinvergüenzas inmorales que se dicen ser predicadores del evangelio, pero no son sino farsantes, falsos maestros, predicadores del diablo y los demonios. Pero ahí están los miembros tragando entero, en vez de estar pendiente de lo que dice la palabra de Dios. Cuando los hombres sabios y temerosos de Berea, que cuando llegaron los discípulos a predicarle la palabra, aquellos apóstoles llegaban a predicarle la palabra, ellos no tragaban entero, sino que todo lo que los apóstoles les enseñaban lo examinaban a la luz de las escrituras, de lo que ellos tenían conocimiento. Y los miembros de banca hoy día parece que se han entorpecido de tal manera que se han dejado guiar por farsantes, y en vez de estudiar la palabra y colocar en el sitio a esos falsos, les siguen el ritmo a ellos, siguen a estos farsantes. Por eso es esta predicación en este último tiempo. Así me cueste crítica, murmuraciones y amenaza, lo que sea, pero predicaré la palabra tal cual como está. Duélale a quien le duela o no le duela, hártale a quien le harta o no le harta. Y si le rasca, si le pica, que se rasque. Pero hay que hablar con claridad, como dice la palabra. A la ley y al testimonio, si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. ¿A quién? A los que predican la palabra. No predican sino fábulas, como lo estamos viendo aquí. Alabado sea el nombre, Señor. Audiencia estúpida, porque solo es un estúpido aquel que escucha a un falso, a un maestro falso. El
apóstol advierte a Timoteo de que se está llegando el tiempo cuando la gente se niega a escuchar y aceptar la sana doctrina. Timoteo, va a llegar el momento en que la gente va a dejar de aceptar y escuchar la sana doctrina. No van a querer recibir la palabra tal cual como está escrita. No la van a aceptar ni la van a recibir. Y por ende, se amontonarán maestros falsos que les hagan cosquillas en los oídos. Ahí están. Ese sinvergüenza Cajel Luna es que con la unción de la risa se tiran al piso a reírse con otro sinvergüenza, otro seguidor de él. Y la congregación copiándole a esos sinvergüenzas. ¿En dónde dice la palabra de que hay la unción de la risa? Y ellos ahí toteados de la risa y la iglesia también riéndose. Como idiotas. Eso es estupidez. Vamos a la palabra. Si la palabra respalda todo ello, lo aceptamos, de lo contrario, no. Entonces, el apóstol advierte a Timoteo de que se está llegando el tiempo cuando la gente se niegue a oír y aceptar la sana doctrina. No queremos oír esa palabra. Queremos oír novedades, novelerías, inventores de cuentos, que ahí los tienen. Predicadores hoy día haciendo reír la congregación con una falsa unción, con una falsa intervención del Espíritu Santo, atribuyendo enseñanzas humanas al Espíritu Santo, danzas en la carne, lenguas que no son ningún idioma. Pues como no tienen doctrina, los miembros se tienen que tragar todo lo que les enseñen los falsos maestros. Por ende, se amontonarán maestros que les hagan cosquillas en los oídos con precisamente las cosas fáciles y cómodas que quieren oír. Como la palabra exige santidad, como la palabra exige pureza, integridad, y ellos quieren vivir en un libertinaje. Ellos quieren vivir en los placeres de su propia carne. Pues entonces ahí están los maestros falsos que les enseñan y les da a esos miembros lo que ellos quieren oír. Eso es lo que me gusta a mí. Que me den el menú que yo pida. Por eso, el verdadero predicador es rechazado por aquellos inconformistas de la doctrina sana. Es criticado, es murmurado, rechazado y perseguido. Porque el predicador siempre habla de pureza, de integridad, de santidad, honestidad. Ya congregaciones donde las vigilias es con la luz apagada. ¿Qué es eso, por Dios? Y que ahí está el mover del Espíritu Santo. ¿Quién dijo eso? ¿Para qué la oscuridad? Para no ser descubierto. ¿Para qué buscamos la oscuridad? Para no ser descubiertos. Jóvenes en vigilias juveniles
en hogares, a puerta cerrada y la luz apagada. ¿Qué es eso, por Dios? Por ende se amontonarán maestros falsos que les hagan cosquillas en los oídos, que les den lo que a ellos les gusta, con precisamente las cosas fáciles y cómodas que quieren oír. Ahí está el versículo 18 del capítulo 16 de Romanos. Les hablarán palabras suaves y con lisonjas. Les hablarán palabras agradables. No les hablan de santidad, de pureza, de que se guarden para Dios, sino que les hablan: tranquilos, hermanitos, así como están bien. Dios hará la obra. Y lisonjas, los soban, los halagan. Ese es el papel del falso maestro. Hablar con palabras suaves y lisonjas, halagos a la congregación. Que Dios nos guarde tener que halagar a la congregación. No. La congregación hay es que hablarle palabra pura de santidad, de integridad. Alabado sea el nombre de Cristo. En los días de Timoteo era trágicamente fácil encontrar tales maestros llamados sofistas. Alabado sea el nombre del Señor. Fíjase bien. Si en la época de Timoteos era trágicamente fácil encontrar tales maestros llamados sofistas. ¿Qué sofistas? El que enseña sofismas. ¿Qué sofismas? Alabado sea el nombre, Señor. Razonamiento falso con la intención de inquirir o inducir a error. Ese es el papel del falso maestro. Enseñar razonamientos falsos con la intención de inducir al error. Y abundaban esos maestros, esos sofistas, que enseñaban razonamientos, ideas humanas, fábulas humanas, invenciones, cuentos humanos, con la intención de inducir al error. Esos son los encantadores del error, sofistas. Era muy fácil en el tiempo de Timoteos encontrar estos hombres, estos falsos maestros llamados sofistas, los cuales vagaban de ciudad en ciudad ofreciéndose a enseñar cualquier cosa por dinero. Y hoy día sí que abundan. Hoy día sí que abundan los sofistas. Personas que enseñan razonamientos humanos con la intención de inducir al error. Y ahí están los sofistas. Los sofistas de enlace. Investigando a profundidad la palabra enlace, que tiene que ver con la cadena de doctrinas. La gente está enlazada rumbo al infierno con razonamientos humanos. Los están induciendo al error. Y muchos que eran de sana doctrina ya pertenecen a ese grupo de falsos predicadores. Estos sofistas, los cuales vagaban de ciudad en ciudad ofreciéndose a enseñar cualquier cosa por dinero.
no hay devoción a predicar la palabra, está el peligro de los llamados ministros que han sido llamados, pero déjenme decirles, no llamados por Dios, llamados por el hombre. Uno de los peligros que tienen muchas congregaciones es que a los miembros los animan a que se metan a buscar la presencia de Dios para que Dios les dé un ministerio. El ministerio no se busca. No se busca el ministerio. Es Dios el que busca a la persona. Y cuando Dios encuentra a ese hombre, Él es el que coloca por la obra del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el que coloca pastores en la iglesia. Y cuando el Espíritu Santo coloca a un hombre, Él no se equivoca. Ese hombre da la medida y enseña conforme a lo establecido en la palabra del Señor. No sofismas, no razonamientos falsos con la intención de inducir al error. Enseña la palabra tal cual como está. Todo aquel que desea ministerio, bien hace, pero el que coloca ministros en la iglesia es el Espíritu Santo. Por eso el Señor le dijo muy clarito a los discípulos: orad por la mies, porque los obreros son pocos. Orad para que hayan obreros, para que Dios traiga obreros, para que Dios traiga ministros, para que Dios traiga predicadores. Le enseñaban a la gente a discutir con sutileza y a usar las palabras con tal astucia que hicieran lo peor parecer lo mejor. Sofistas, lisonjeros, personas que se expresaban lo más de bien y le enseñaban a la congregación a discutir con sutileza y a usar las palabras con tal astucia que hicieran lo peor parecer lo mejor. A lo bueno dicen malo y a lo malo dicen bueno. Predicadores falsos que enseñan que ojalá Cristo todavía no venga por la iglesia, que se demore un poco más. Predicadores que enseñan que eso de santidad, no, el que hace la obra es Dios. Si el ministro es de Dios, se preocupa en enseñar santidad, pureza e integridad a la congregación. Estos sofistas andaban y andan cazando personas adineradas y de posiciones, con una educación descafeinada como cebo. Y en la actualidad andan cazando personas adineradas y de posición. Los falsos no buscan a las ovejas que están necesitadas. No buscan a los cansados, a los abatidos. Usted ya no ve esos ministros visitando a los miembros de las comunas más pobres de las ciudades. Ven a los ministros es
en los barrios de preeminencia, de posición, de dedito parado de la alta alcurnia, con sus buenos carruajes. Los falsos ministros procuran no tener viviendas en lugares populares, urbanos, sino en sitios de cuarta, quinta y sexta posición, de estrato alto. Ya no andan en bus. El verdadero ministro no le importa andar en bus, y mucho menos andar en patineta si le tocara hacerlo. Pero el falso ministro, ellos están llamados es a predicar el evangelio de la prosperidad. Para estos ministros del siglo XXI que andan cazando las almas adineradas y de alta posición, Cristo como que no era el Dios que salvaba. Porque dice la palabra que Cristo no tenía ni en dónde recostar su cabeza. Y lo primero que hacen estos ministros falsos, fraudulentos, cazadores de personas adineradas y de posición, es adquirir bienes costosos, sus buenas casas, sus buenos carros. No se preocupan sino por ellos. En vez de ellos alimentar, cuidar las ovejas, ellos son los cuidados por las ovejas. ¡Qué controversia! El predicador tiene que vigilar, cuidar, pastorear las ovejas, no las ovejas a ellos. Y estos sofistas, estos falsos maestros, al igual que hoy día, los miembros de las iglesias son los que están manteniendo a esos vagos, a esos falsos, enriqueciendo a esos pícaros que predican sus sermones, sus razonamientos, sus sofismas por dinero, no por amor a las almas. Porque si ellos predicaran por amor a las almas, se preocuparían en predicar lo que dice las Sagradas Escrituras. Darían lo que la palabra dice que hay que dar. Pero ellos no, son inventores de fábulas. La matrícula de ellos es con un objetivo para hacer dinero mediante un uso pseudocientífico de los sofismas en la conversación privada. Expertos en la conversación, expertos en llegarle a las personas con fábulas, con mitos, con sofismas, razonamientos que van en contra de la palabra del Señor. Les hablan a los miembros y a las personas con palabras refinadas, bien rebuscadas, en vez de hablarles con el texto antiguo pero no anticuado, porque la palabra es antigua mas no es anticuada, aunque es dura, pero hay que darla.
Y estos sofistas a la postre se daban cuenta y se han dado cuenta, porque hoy día estos sofistas, estos falsos predicadores, Carl Lunar, Ronnie Chávez, Maldonado, Benny Hinn y el presidente del G12, que es un asesino espiritualmente hablando. Ellos saben que lo que están enseñando son un error, pero como ese error les ha dado dividendos, no importa. Lo que les interesa es enriquecer sus arcas. Pero a los tales les espera el juicio, que no se deja tardar. Viene. En los días de Timoteos como hoy, había y hay comerciantes ofreciendo sus mercancías. Predicadores que ofrecen oraciones de sanidad, pero que las personas lleven cierta cantidad de dinero. Ya todo es dinero. Ya hasta el billete habla. Según esa profetisa Ana Méndez, esa hija del mismo diablo, que esa es la expresión bíblica, Ana Méndez le dice a los miembros que se ponga el billete, el dólar en los oídos, y si no oye la voz, oiga, y la gente cae tan estúpidamente redondita en esa falsedad que se despojan de ciertas cantidades de dinero. Vamos a empezar con $1000, con 500 y terminan con $100. Ya de ahí para abajo ya no se puede, porque eso es chichigua, y ahí ya Dios no habla. Ana Méndez, la falsa profetisa, jugando con las cosas de Dios, engañando a las personas por dinero. Vuelvo y repito, en los días de Timoteos como hoy, había y hay comerciantes ofreciendo sus mercancías, maestros falsos por todas partes, pregonando conocimiento de pacotilla. Y los miembros son, por eso se dice el subtítulo aquí, audiencia estúpida. Los miembros de las iglesias viendo esa pacotilla de enseñanzas, viendo esa falsedad, y se la tragan entera. ¿A dónde van a parar estos miembros? Si un ciego guía a otro ciego, ¿a dónde van a parar ambos? Como es ciego el que les enseña, son ciegos los que oyen esas enseñanzas y las siguen. Y ambos van a parar al abismo, al fuego que arde por la eternidad. Estos sofistas andan por todas partes pregonando conocimiento de pacotilla. Su táctica era y es ofrecer argumentos por los que una persona pudiera o pueda justificar por hacer lo que quisiera o quiera. Tranquilo, lo importante es que ustedes escuchen esto que les estoy enseñando. Cometan los errores que cometan, no se preocupen. Que con tal de que ustedes escuchen esto que les estoy enseñando, están bien, no se preocupen. Y la gente ahí con la jeta abierta, ¿qué otro término se le puede dar a esa clase de audiencia?
a esa clase de membresías. Abran los ojos, iglesias de Jesucristo, si en realidad cree que son de Jesucristo. Vaya a la palabra. Si no le enseñan conforme a la palabra, no le crean. Huyan de allá. Ese es el mandato de la palabra del Señor. Los están estafando con los diezmos, quitándole la platica que se gana el sol y el agua. ¿En dónde dice la palabra que la iglesia cristiana del siglo XXI, desde que empezó la iglesia hasta el día de hoy, esté llamada a dar diezmo? ¿En dónde lo dice? A ver, pastores que enseñan el diezmo, sentémonos, aquí lo espero, hablemos del diezmo. El diezmo no era para la iglesia, no es para la iglesia, era para el pueblo de Israel. Y el diezmo no es dinero, es comida. Cualquier maestro, hasta el mismo día de hoy, cuya enseñanza tienda a hacer que las personas den menos importancia al pecado, es una amenaza para el cristianismo y para la humanidad. Ojo bien a este dato importantísimo. Cualquier maestro, cualquier pastor, hasta el mismo día de hoy, cuya enseñanza tienda a hacer que las personas den menos importancia al pecado, es una amenaza para el cristianismo y para la humanidad. Hay que hacer mucho énfasis en el pecado. Hay que hacer mucho énfasis en la inmoralidad. Hay que hacer mucha énfasis en la corrupción, en la inmundicia, en la porquería que se está practicando dentro de las congregaciones llamadas evangélicas. Llegó el tiempo en donde hay que desenmascarar a los falsos predicadores, porque son un estorbo para que las almas sinceras se conviertan a Cristo. Como la inmundicia ha entrado en las iglesias y los miembros de las iglesias no le dan importancia a la palabra del Señor, sino que quieren ir tras las enseñanzas humanas. Ya vimos que Timoteo tenía una responsabilidad y era de predicar la palabra, gustarle a quien le gustara o no le gustara. Pero al predicador se le da un mandato. El predicador tiene unas obligaciones delante de Dios y de las almas. En oposición a todo aquello, a Timoteo se le imponen ciertas obligaciones. Como dentro de la iglesia, uno de los peligros que también acecha en la iglesia es, ojo bien a esto, por eso el predicador tiene que ser contundente en la exposición de la palabra, no salirse de la palabra. ¿Por qué? Porque en la iglesia hay ovejas, hay cabras y hay bestias. Hay lobos rapaces. Hay fieras que quieren devorar el rebaño. ¿Y cómo quieren devorar el rebaño? Con sus falsas enseñanzas. Miembros que están dentro de la iglesia que han caído en apostasía, enseñando errores, herejías. Y vienen ahora los otros herejes de afuera, de dentro y de fuera,
bestias salvajes que quieren devorar la iglesia, los miembros de las iglesias, y arrastrarlos tras el error. Entonces, a Timoteo se le imponen ciertas obligaciones. Versículo 5 dice: pero tú sé sobrio en todo. Primero, sé sobrio. ¿Qué quiere decir la palabra sobrio? Que no esté entontecido por los efectos del licor, porque el licor embrutece. Que no se haga semejante a los que consumen licor, que los entontece, los embrutece. Sé sobrio. Primero, sé sobrio. Amén. Tenía que ser estable en todas las cosas. Un borracho no es estable, tambalea. Una persona embriagada, dominada por los efectos del licor, tambalea. Esto quiere decir que tenía que tener todas sus facultades mentales despiertas. Porque lo primero que hace el licor es entorpecer la mente, desubicar la mente, desequilibrar la mente. Tenía que tener una mente sobria, lúcido, porque lo que tenía que enfrentar no era cualquier cosa. Lo que tenía que enseñar no era cualquier cosa. Para ello tenía que estar sobrio. Tenía que ser estable en todas las cosas. En griego, esta palabra sobrio es nefein o nefalois. Una persona que ha de ser sobria, sin bebidas embriagantes y controlado como un atleta que tiene sus pasiones y apetitos y nervios bien bajo control. Una persona con problemas, una persona embarazada con las trivialidades de la vida, no puede participar en el atletismo. Una persona controlada por los efectos del licor no puede participar en el atletismo. Y esto es una carrera que tenemos que llevar bien los predicadores de la palabra. Estar sobrios, la mente bien equilibrada, saber lo que enseñamos, estar pendiente de la doctrina que estamos enseñando. No vaya a ser que nos salgamos del contexto de la palabra del Señor y nos metamos en un problema mayúsculo con nuestro Dios. Porque déjeme decirte, sofista, falso maestro, predicador del diablo, usted está metido en un problema con Dios mayúsculo. Porque te recuerdo que tendremos que darle cuenta al Dios de la grey. Usted no es el dueño de las almas. Usted no es el dueño de las congregaciones, a lo cual usted se ha apoderado de ellas, las ha monopolizado. Porque triste y lamentablemente usted es un Dios para muchos miembros de las congregaciones. Las congregaciones, lamentablemente, por la ignorancia que tienen de la palabra, porque ignoran la palabra, han endiosado a los pastores. Y no les importa si los pastores les enseñan falsedades, porque no están siguiendo a Cristo, sino a un hombre, a un predicador, a un fraudulento. Al nombre de Cristo todo honor y toda gloria. Sea bendito el nombre de Cristo. Entonces en griego esta palabra sobrio es nefein, nefalios, que ha de ser sobrio,
sin bebidas embriagantes y controlado como un atleta que tiene sus pasiones y apetitos y nervios bien bajo control. ¿Cuál es el apetito y la pasión del atleta? Ganar. Voy a participar en esta competencia y mi pasión, mi apetito es ganar. ¿Y cómo va a ir a hacerle frente a ese deporte? Estando la mente desequilibrada, la mente ocupada con otras cosas que lo preocupan, como el embriagado que está siendo controlado por los efectos del licor. Porque triste y lamentablemente las personas no se dan cuenta antes de consumir el licor, que cuando empiezan a consumirlo, ya él no es el que puede controlar al licor, sino que el licor lo controla a él, a ella. Esto significa un estado mental libre de toda perturbación y obsesión. Un atleta que tenga perturbaciones y obsesiones diferentes al deporte no podrá triunfar. Un estado mental libre de toda perturbación y obsesión, con todas las facultades plenamente controladas. Las facultades mentales plenamente controladas. ¿Y por quién? Por el Espíritu Santo y por la palabra de Dios, la cual tiene que enseñarla siendo sobrio. Alabado sea el nombre del Señor, con todas las facultades plenamente controladas para mirar a la cara todos los hechos y todas las circunstancias. El que está lúcido ve con claridad las cosas, el peligro, las circunstancias que está pasando, las ve con claridad. El que está siendo controlado por el licor no ve con facilidad las circunstancias, los peligros. Pues el verdadero predicador de la palabra no ha de ser víctima de la moda actual. ¿Para dónde va Vicente? ¿Para dónde va la gente? Como aquel hace esto y aquello, yo también lo hago. El cristiano ya salió de ese currículo. Ya no está allá. El verdadero predicador o cristiano no ha de ser víctima de la moda actual. El equilibrio ha de ser su norma en un mundo desequilibrado y a menudo insensato, estúpido. Su equilibrio, mantener el equilibrio. Es que estamos en estas festividades, un traguito nomás, tranquilo. Está haciendo calor, tómese una para la sed. Está haciendo como frío, tómese uno para calentarse. El equilibrio ha de ser su norma en un mundo desequilibrado y a menudo insensato. El equilibrio. Mantenerse estable, no dejarse conquistar por las trivialidades de esta vida, no dejarse conquistar por el dinero. Están predicando otros por dinero, ahí están los sofistas. Usted no, Timoteo, usted debe de ser sobrio, no se deje controlar por esas cosas, no se deje manejar por esas cosas. Al nombre de Cristo todo honor y toda gloria. A Dios todo honor y toda gloria. Gloria al nombre de Cristo. Sea bendito el nombre del Señor. El maestro verdadero debe aceptar cualquier sufrimiento que le ha de venir. Ya él tiene que estar sobrio. Mire lo que dice.
Amén. Sobrio, equilibrado, no controlado por otros elementos. Y luego le dice, soporta las aflicciones. Usted que está bien equilibrado, sepa y entienda que van a venir problemas por lo que usted va a predicar, va a enseñar. Porque es que enseñar la palabra tal cual como está trae problemas al predicador. Críticas, murmuraciones, señalamientos. Y como están los que no están conforme a la sana doctrina, entonces vienen falsas acusaciones o amenazas. Entonces, el maestro verdadero debe aceptar cualquier sufrimiento que le ha de venir, que vengan los problemas. Yo tengo claro como Cristo nos lo enseñó. A Él lo persiguieron por la verdad. A Él lo torturaron por la verdad. A Él lo crucificaron por la verdad. A Él le dieron muerte por la verdad. A Él lo acusaron. Aún su propia familia. Óigame bien, amado amigo que me escucha. ¿Sabía usted que la propia familia de Cristo lo acusó a Él de que Él estaba loco y estaban buscando un manicomio para encerrarlo? ¿Sabía usted eso? La propia familia. Sin embargo, el maestro arrostró su rostro. Y vamos a donde tenemos que ir. A él no le importó las críticas, las murmuraciones, las falsas acusaciones e inclusive su propio pueblo, el pueblo judío, lo acusaron de lo peor que puede tener una persona en el tiempo antiguo, especialmente el pueblo de Israel, ser acusado de hijo de fornicación. Lo acusaron los judíos ortodoxos de su tiempo de que él era hijo de una prostituta. Ese es el término bíblico. Sin embargo, él no se estancó, él siguió. Porque él tenía que llegar hasta la cruz. Él tenía que llegar hasta la muerte. Así es el predicador. No le debe importar las críticas, las murmuraciones, las acusaciones. Debe aceptar toda clase de sufrimiento. Aún hasta que le den en la cara, lo abofeteen, lo torturen y le quiten hasta la vida. Amén. Soporta las aflicciones, acepta los sufrimientos, recibe toda clase de insultos, de improperios, de señalamientos, de amenazas, de acusaciones. Acéptelo, porque usted está predicando lo que no quiere oír la gente. El adúltero no quiere que se le hable acerca de que si sigue siendo adúltero, si muere en el adulterio se va para el infierno. El fornicario no quiere que se le hable acerca de que si se muere siendo fornicario se va para el infierno. El asesino no quiere que le prediquen acerca de que si muere siendo un asesino se va para el infierno. El vicioso, el drogadicto, lo mismo. No quiere oír que se le predique que si continúa en esas aberraciones y muere, va al infierno. Entonces, esa amalgama de personas, ese grupo va a venir en contra del predicador porque le está predicando esas cosas por el bien de él, pero ellos no entienden que es por el bien de él. Soporta las aflicciones.
De ahí que ser cristiano es un honor que cuesta. Ser predicador es un honor que cuesta. Yo predico por devoción, no predico por dinero. Pero esta devoción que yo llevo cuesta. 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 La semana pasada 2 individuos. Iba una de esas muchachas bien vestidas. Y si se agacha se le ve el riñón. Y me cogieron 2 en el trabajo. El uno de acá y el otro de acá. Y me pusieron la mano acá. Mire eso que va ahí. Yo miro, porque es que mirar no mata. Pero vienen ahora las palabras soeces. Lo hacen con doble sentido. Sufre, soporta. Porque ser cristiano es un honor que cuesta y se ha de pagar el precio sin refunfuñar. Y yo, porque estoy predicando esto, y mire todo lo que me está sucediendo por predicar esta palabra. No puede refunfuñar. No puede quejarse. No puede lamentarse. Predica. Ser cristiano es un honor que cuesta y se ha de pagar el precio sin refunfuñar ni reparar algo. Por ello, se ha de saber qué es ser un discípulo de Cristo. ¿Quiere saber usted en realidad qué es ser un discípulo de Cristo? Si tiene llamado a predicar la palabra y lo predica, se va a dar cuenta, porque ser un discípulo de Cristo es uno que aprende de Cristo. ¿Y qué se aprende de Cristo? A sufrir como Cristo sufrió. Aprender de Cristo. Ser discípulo es alguien que aprende de Cristo. Y cuando uno está en esta tarea de predicar la palabra tal cual como está escrita, ahí nos damos cuenta que somos discípulos de Cristo. Estamos aprendiendo de Cristo, porque lo primero que hacemos es aprender teoría, pero luego viene la práctica. La práctica es cuando estamos ya enfrentando la cruda realidad de lo que es ser un discípulo. Sufrir por Cristo. Aprender de Cristo. Y no aprendemos de Cristo solamente teoría, sino también la práctica. Sufrimientos, padecimientos, rechazo, calumnias. Al nombre de Cristo todo honor y toda gloria. Al nombre de Cristo todo honor y toda gloria. Lo otro que tiene que hacer el verdadero predicador, el verdadero maestro, es hacer la obra de evangelista. Cumplir el ministerio el cual el Señor nos ha dado. Timoteo tenía que cumplir su ministerio. Y vamos a ver el ministerio que tenía Timoteo. El ministerio que tenía Timoteo era triple. Triple. Al igual que este servidor, a mí me toca hacer las 3 labores. Y es porque Dios me lo ha encomendado.
El verdadero maestro ha de hacer la labor de evangelista. Primero evangelista. Haz obra de evangelista. No hay quien predique en la iglesia. A mí me aterra y quedo abismado de ver predicadores que en la actualidad no se paran en un parque a predicarle a las almas, a evangelizar las almas. Me aterra ver a pastores que no salen a evangelizar con el grupo, cuando la labor del pastor también es evangelizar. Timoteo tenía que evangelizar, ir a las almas y llevar las buenas nuevas. ¿Qué es evangelizar? Llevar las buenas nuevas de salvación. Eso tenía que hacerlo Timoteo. Y luego, cumple tu ministerio. Lleva a cabo lo que Dios te ha dado, tu encomienda. Timoteo tenía que desempeñar la labor de evangelista, pastor y maestro. El verdadero maestro se tiene que revolcar en buscar la doctrina, la palabra que va a enseñar, no sermoncillos de pacotilla. Por eso, en esas congregaciones llenan los espacios, el cual esos predicadores no lo pueden llenar porque no tienen palabra, no tienen doctrina, lo llenan con espectáculos. Por eso se levantó alguien hablando disque lenguas y ya que se derramó la presencia del Espíritu Santo. En esas congregaciones el Espíritu Santo se recibe por cuotas, por pedacitos. Y le voy a transmitir en este momento esto: yo no recibí al Espíritu Santo por pedacitos, he recibido la plenitud total. El día que yo me convertí a Cristo, recibí el paquete completo. Recibí a Cristo. Cuando recibí a Cristo, recibí todo, la plenitud del Espíritu Santo. Tengo la llenura del Espíritu Santo. No necesito estar pasando allá al frente para recibir al Espíritu Santo. No tengo que pasar allá. Pero ¿por qué lo hacen en esos lugares? Porque no tienen al Espíritu Santo dentro de ellos. ¿Y por qué no tienen al Espíritu Santo dentro de ellos? Porque no son salvos. ¿Y por qué no son salvos? Porque no han recibido a Cristo de verdad en sus corazones. Por eso viven de cualquier manera, carnales, empezando por el ministro. A pesar de las acusaciones, críticas y de las burlas, este debe esencialmente ser portador de buenas nuevas, evangelista. Evangelista. Estoy en el trabajo, me critican, me murmuran, me señalan, me hacen ofertas, me tientan, etcétera, etcétera. Y yo aprovecho las oportunidades que me den para hablarle la palabra, los evangelizo. Esa es la labor del evangelista. Doy el testimonio de la buena nueva de Cristo, la buena nueva de salvación. A pesar de las circunstancias, de las críticas, murmuraciones, lo que sea, aprovecho las oportunidades. Aprovecha las oportunidades el verdadero predicador. Amén. Con la ayuda del Todopoderoso continuaremos en el próximo segmento. Alabado sea el nombre del Señor. La persistencia en la disciplina. La persistencia en la disciplina. Ahí continuaremos en el próximo segmento. Padre Santo que estás en gloria, te damos gracias.